Lección 1. Dichos sabios. Muchos de los dichos sabios de los almanaques de Franklin todavía se repiten hoy en día. Es cierto, es increíble lo atemporales que son algunas de esas frases. Sí, ofrecen conocimientos valiosos que se aplican a la vida moderna. ¿Tienes algún dicho favorito del almanaque? Me gusta mucho el dicho más vale prevenir que curar. Excelente. Enfatiza la importancia de ser proactivo. Exactamente. Es relevante en muchos contextos, desde la salud hasta las finanzas. Aprecio las frases que te hacen reflexionar. Pueden ser muy motivadoras. Por supuesto, nos recuerdan verdades fundamentales que a menudo olvidamos. Lección 2. Metas de crecimiento personal. También me estoy centrando en desarrollar mis objetivos de crecimiento personal este año. Genial. ¿Qué áreas específicas buscas mejorar? Quiero mejorar mis habilidades de comunicación y ser más organizado. Esos son objetivos excelentes. La comunicación eficaz puede cambiar las relaciones. Sí, creo que es esencial tanto en el ámbito personal como en el profesional. Y estar organizado ayuda a reducir el estrés, ¿no? Exactamente. Me permite concentrarme en lo que realmente importa. ¿Has establecido alguna estrategia para lograr estos objetivos? Estoy planeando tomar un curso sobre gestión del tiempo y practicar hablar en público. Lección 3. La abolición de la monarquía. Mucha gente en esos países quiere abolir la monarquía. Es un movimiento significativo. ¿Cuáles son sus razones para querer este cambio? Creen que sus países deben ser gobernados democráticamente. Tiene sentido. Una monarquía puede parecer anticuada en el mundo actual. Exactamente. Muchos creen que un sistema democrático representaría mejor sus necesidades. Hay países específicos donde este movimiento esté ganando fuerza. Sí, he leído sobre discusiones activas en varias naciones. Es fascinante ver cómo evolucionan los sistemas políticos a lo largo del tiempo. Por supuesto, el cambio suele ser un proceso complejo, pero necesario. Lección 4. Viajes en hora punta. En las horas punta puede haber mucha gente, pero los trenes suelen ser puntuales. Me alegra saberlo. La puntualidad es crucial para quienes viajan diariamente. Sí, especialmente cuando las personas tienen agendas muy apretadas que cumplir. ¿Sueles coger el tren en horas punta? Sí, pero siempre intento coger el primer tren para evitar las multitudes. ¡Qué buena decisión! Seguro que hará que el viaje sea más agradable. Claro, además, puedo sentarme y relajarme un poco. Puedo ver por qué eso haría una gran diferencia en tu día. De verdad, un viaje tranquilo le da un tono positivo a mi jornada laboral. Lección 5. Definición de roles. Definir roles individuales será beneficioso para nuestro proyecto. Excelente punto. Cada miembro del equipo debe tener claras sus responsabilidades.
Sí, ayuda a evitar confusiones y garantiza la responsabilidad. Exactamente. ¿Has pensado en cómo deberíamos asignar esos roles? Creo que deberíamos considerar las fortalezas e intereses de cada persona. Es un enfoque inteligente. Probablemente resultará en un equipo más comprometido. Por supuesto, cuando las personas disfrutan de su trabajo, la productividad aumenta. Hagamos una lista de las habilidades de todos para ayudarnos a decidir. Buena idea. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla este proyecto. Lección 6. Debate sobre el sistema de jurado. El sistema del jurado está sesgado a favor del acusado, lo que puede resultar controvertido. ¡Qué perspectiva tan interesante! ¿Cómo se manifiesta ese sesgo? Permite a los abogados defensores tener la oportunidad de desestimar fácilmente a los jurados potenciales. Ya ver, eso puede llevar a un jurado que no represente a la comunidad de manera justa. Exactamente. Algunos argumentan que compromete la integridad del juicio. Es un tema complejo. ¿Cuál crees que podría ser la solución? Tal vez se necesiten reformas para garantizar una representación más equilibrada. Eso suena razonable. La equidad es esencial en el sistema judicial. Estoy de acuerdo. Todos merecen un juicio justo sin importar las circunstancias. Lección 7. Problemas con el coche. ¡Qué suerte! ¿Qué le pasaba al coche? Resultó que era solo un radiador reventado, lo cual fue un alivio. Me alegra saber que no fue nada más grave. Yo también. Podría haber sido un dolor de cabeza mucho mayor. Conseguiste arreglarlo rápidamente. Sí, lo llevé a un mecánico, que lo solucionó en poco tiempo. Genial, siempre es bueno encontrar ayuda confiable. Claro, me preocupaba que la reparación tardara varios días. Ahora puedes volver a la carretera sin preocupaciones. Lección 8. Áreas de colaboración. Por supuesto, ¿en qué áreas específicas te gustaría colaborar? Me interesa centrarme en estrategias de marketing y esfuerzos de divulgación. Son vitales para ampliar nuestro alcance. ¿Qué ideas tienes? Creo que deberíamos explorar campañas en las redes sociales y eventos comunitarios. Excelentes sugerencias. Involucrar a la comunidad puede aumentar nuestra visibilidad. Exactamente. Creo que las conexiones personales pueden generar clientes más fieles. Sí, y es una manera maravillosa de mostrar los valores de nuestra marca. Hagamos una lluvia de ideas creativas juntos. Estoy emocionado por ver lo que se nos ocurre. Lección 9. Recuerdos del jardín. Recuerdo pepinos y muchas flores del jardín de mi infancia. ¡Qué bien! La jardinería puede ser un pasatiempo muy gratificante. De verdad que sí. El año pasado, mi madre estuvo muy enferma y la jardinería me ayudó a sobrellevarlo. Lo siento mucho. La jardinería puede ser terapéutica en tiempos difíciles.
Sí, me proporcionó una sensación de normalidad y paz. ¿Qué fue lo que más disfrutaste cultivar? Los pepinos siempre fueron mis favoritos, tenían un sabor tan fresco. Me lo imagino. Hay algo especial en los productos de cosecha propia. Por supuesto, me recuerda a tiempos más sencillos y reuniones familiares. Lección 10. Drogas para mejorar el rendimiento. Una dificultad para prevenir el uso de drogas para mejorar el rendimiento es que no siempre es posible detectar su uso. Es un gran reto. Parece que requeriría un seguimiento constante. Exactamente. Incluso con pruebas, algunas sustancias pueden evadir la detección. Es frustrante porque socava la competencia justa en los deportes. Por supuesto, los atletas deberían competir en igualdad de condiciones. ¿Ha habido alguna estrategia eficaz para combatir este problema? Algunas organizaciones se están centrando en la educación y la concienciación para disuadir a los atletas. Eso suena prometedor. La prevención a través del conocimiento podría marcar la diferencia. Sí, y fomentar una cultura de integridad en el deporte es crucial. Lección 11. Preferencias musicales. Si pudieras elegir un instrumento para aprender, elegirías el saxofón. ¿O quizás preferirías tú un instrumento de cuerda como un violín o un violonchelo? Creo que me estoy inclinando por el saxofón, tiene un sonido tan vibrante. Es cierto, el saxofón realmente puede darle vida al jazz. Exactamente, pero el violín también tiene una calidad hermosa y expresiva. Sí, una pieza puede transmitir muchísima emoción. ¿Has tocado algún instrumento antes? Probé la guitarra por un tiempo, pero nunca me convencí. Es común. A mucha gente le cuesta seguir practicando. Quizás debería probar el saxofón, suena más divertido. Lección 12. Espacios cómodos. Este café es muy cómodo y además el wifi es rápido y gratuito. Genial. Puedo navegar y trabajar fácilmente aquí. Exactamente, es el lugar perfecto para una tarde productiva. ¿Has probado su café? Me dijeron que está buenísimo. Sí, tomé un cappuccino y estaba delicioso. Tendré que probarlo la próxima vez. Parece un capricho delicioso. Claro que sí. Además, el ambiente lo hace aún mejor. Me encantan los lugares donde puedo relajarme y concentrarme al mismo tiempo. Igualmente, marca una gran diferencia a la hora de hacer las cosas. Lección 13. Desafíos de escalada. Los Rangers estadounidenses comenzaron a subir, lanzando granadas para despejar su camino. Eso suena intenso. ¿En qué clase de misión estaban? Estaban afrontando un terreno difícil para asegurar la zona. Vaya, eso requiere mucha habilidad y valentía. Por supuesto, escalar en condiciones difíciles no es para todos.
se entrenan específicamente para este tipo de situaciones. Sí, se someten a un entrenamiento riguroso para prepararse para diversos desafíos. Impresionante. Demuestra su compromiso con su misión. De verdad, cada paso que dan es crucial para el éxito. Lección 14. Grandes lagos. ¿Sabías que los Grandes Lagos son unos de los lagos más grandes del mundo? Sí, son enormes y contienen una parte importante del agua dulce del mundo. Exactamente. Es fascinante lo interconectados que están. Siempre he querido visitarlos. ¿Cuál es tu lago favorito? Creo que el lago superior es impresionante, es tan vasto y hermoso. He oído que tiene vistas increíbles y excelentes rutas de senderismo cerca. Sí, los alrededores ofrecen muchas actividades al aire libre. Me encanta explorar la naturaleza. Parece ser una escapada perfecta. Por supuesto, deberíamos planear un viaje para visitarlos algún día. Lección 15. Hallazgos de joyería. Sé querer encontrado algunas joyas hermosas a precios reducidos. Genial. ¿Dónde lo encontraste? Descubrí una tienda de segunda mano local que tiene una selección fantástica. Las tiendas de segunda mano pueden ser un verdadero tesoro. Siempre es emocionante encontrar piezas únicas. Exactamente. Me encanta la emoción de buscar objetos únicos. ¿Tienes alguna pieza favorita que hayas encontrado? Sí, encontré un collar vintage que me encanta. ¡Qué bonito! La joyería vintage suele tener ese toque de personalidad. De verdad, me encanta llevar algo con una historia detrás. Lección 16. Fundamentos de anatomía. Si abro mis labios, verás mis dientes y mi lengua. Es cierto, es fascinante cómo está estructurada nuestra boca. Debajo de mi boca está mi barbilla, que ayuda a dar forma a mi cara. Sí, el mentón suele ser un rasgo definitorio para muchas personas. Es interesante cómo cada parte de nuestra cara juega un papel en la expresión. Por supuesto, nuestras características se combinan para transmitir emociones. ¿Alguna vez has pensado en lo importantes que son las expresiones faciales? Sí, pueden comunicar sentimientos incluso sin palabras. Exactamente. Es una forma poderosa de comunicación no verbal. Lección 17. Incidente de Nochevieja. Después de un incidente en una fiesta de Nochevieja en 1989, Simpson fue multado con $200. Mag, ¿qué pasó en esa fiesta? Hubo un poco de caos y las cosas se salieron de control. Debió ser una noche increíble. Afectó su reputación. Sí, lo hizo y le llevó algún tiempo recuperarse. Me lo imagino. Incidentes como este pueden dejar una huella imborrable. Exactamente. Es un recordatorio de lo importante que es comportarse responsablemente. Claro,
Un instante puede cambiarlo todo. Es fundamental pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Lección 18. Días agitados. Hola, ¿cómo va tu día hasta ahora? Ha sido un caos. Me quedé dormida y me apresuré a prepararme. Ay, no, esa nunca es una buena manera de empezar el día. Lo sé. Tuve que saltarme el desayuno para llegar a tiempo. Qué duro. ¿Has tenido oportunidad de comer algo ahora? Sí, tomé un refrigerio rápido durante mi descanso. Al menos pudiste reponer fuerzas. ¿Qué plan tienes para el resto del día? Espero que se calme para poder ponerme al día con mis tareas. Cruzo los dedos. Avísame si necesitas ayuda con algo. Lección 19. Planificación de un viaje. Hola, ¿cómo estás? No está mal. Solo estoy pensando en planificar un viaje. Suena emocionante. ¿Tienes algún destino en mente? Estoy pensando en una escapada a la playa para relajarme y recargar energías. Suena perfecto. Un viaje a la playa siempre es refrescante. Sí, me encanta el sonido de las olas y el cálido sol. ¿Has pensado cuánto tiempo te gustaría quedarte? Estoy pensando en una semana. Debería ser tiempo suficiente para relajarme. Genial. Empecemos a explorar opciones juntos. Lección 20. Elección de plantas. Cuando se trata de jardinería, asegúrese de elegir plantas que sean adecuadas para su clima. Qué buen consejo. Cada planta prospera en un entorno diferente. Exactamente. Conocer tu zona puede ayudarte a elegir las adecuadas. ¿Has tenido éxito con alguna planta específica? Sí, he cultivado hierbas como albahaca y menta con bastante facilidad. Suena genial. Las hierbas frescas pueden realzar cualquier plato. Por supuesto, además, son fáciles de mantener. A mí también me encantaría probar suerte en la jardinería. Planifiquemos juntos un día de jardinería, podría ser divertido. Lección 21. Geografía de Chicago. Chicago ha obtenido muchos beneficios de su geografía, la ubicación central de la ciudad ha hecho que su economía prospere. Por supuesto, estar cerca de los grandes lagos y de las principales autopistas es una gran ventaja. Sí, facilita el comercio y el transporte, convirtiéndolo en un centro para empresas. Entiendo por qué las empresas querrían establecerse allí. ¿Qué más crees que hace única a Chicago? La cultura diversa y los vecindarios vibrantes se suman a su encanto. Claro, cada barrio tiene su propia personalidad e historia. Además, la arquitectura de la ciudad es impresionante y refleja su rica historia. Sí, me encanta pasear y admirar los hermosos edificios. Es una ciudad que ofrece mucho tanto a sus residentes como a sus visitantes. Lección 22. Nervios naturales.
No te preocupes, me sentí igual cuando empecé a hablar en público. Es normal estar nervioso. Te lo agradezco. Siempre me dan mariposas en el estómago antes de presentar. Es completamente normal. ¿Has encontrado alguna estrategia para calmar los nervios? Sí, intento hacer ejercicios de respiración profunda antes de subir al escenario. Esa es una técnica genial. Realmente puede ayudarte a conectar con la tierra. También practico mi discurso varias veces para ganar confianza. Qué inteligente. La familiaridad puede marcar una gran diferencia. Por supuesto, todo es cuestión de preparación y mentalidad. Lo harás genial. Recuerda que todos te apoyamos. Lección 23. Llamada de atención. Disculpe, ¿podrías solicitar un servicio de despertador para mañana por la mañana? ¡Qué buena idea! Siempre viene bien tener un recordatorio. Sí, especialmente cuando tienes planeado empezar temprano. ¿A qué hora necesitas la llamada? Me gustaría a las 7 am, por favor. Esto debería darte tiempo suficiente para prepararte. Exactamente. Quiero asegurarme de no tener prisa por la mañana. Bien pensado. Una mañana tranquila le da un tono positivo al día. No podría estar más de acuerdo. Lección 24. Diferencias culturales. Las diferencias culturales pueden ser fascinantes. Por ejemplo, los japoneses son muy educados y puntuales. Es cierto, su atención al detalle y su respeto por los demás son impresionantes. Sí, es una forma diferente de interactuar y muestra sus valores. Me hace pensar en cómo los antecedentes culturales moldean los comportamientos. Exactamente. Esas diferencias pueden dar lugar a experiencias únicas al viajar. ¿Has tenido alguna experiencia cultural memorable mientras viajabas? Sí, una vez asistí a una ceremonia tradicional del té en Japón y fue increíble. Suena increíble. Me encantaría vivirlo algún día. Deberías. Es una hermosa manera de apreciar sus costumbres. Lección 25. Medidas de seguridad. Por supuesto, son cruciales para la seguridad de todos. Sí, las medidas de seguridad son esenciales en cualquier organización o evento. Es importante tener protocolos establecidos para responder ante emergencias. Por supuesto, la preparación puede salvar vidas y prevenir desastres. ¿Alguna vez has participado en la creación de planes de seguridad? Sí, es interesante evaluar los riesgos y encontrar soluciones. Suena gratificante. Es gratificante saber que contribuyes a la seguridad. Sin duda, es un trabajo en equipo que requiere colaboración. Sí, y todos tenemos un papel que desempeñar en el mantenimiento de la seguridad. Lección 26. Entusiasmo por la jardinería. Hola, ¿a ti también te gusta la jardinería? Sí, me encanta.
Es muy gratificante ver cómo las cosas crecen. Estoy de acuerdo. Hay algo especial en cuidar plantas. Exactamente. ¿Qué es lo que más te gusta cultivar? Me encanta cultivar hierbas, son útiles y huelen increíble. Genial. Las hierbas frescas pueden realzar la cocina. Sí, y a menudo son fáciles de mantener. ¿Has probado también a cultivar flores? Sí, le dan mucha belleza y color al jardín. Lección 27. Negociación de precios. Podríamos conformarnos con un precio más bajo por este artículo. Buena pregunta. ¿Crees que podrían considerar un descuento? Creo que podrían, nunca está de más preguntar. Por supuesto, muchos proveedores están abiertos a negociar. Además, si compramos al por mayor, podríamos conseguir un mejor precio. Esa es una estrategia inteligente. Es una situación en la que todos ganan. Sí, y construye una buena relación con el vendedor. Me gusta ese enfoque. Veamos qué podemos negociar. Vamos a por ello. Lección 28. El sueño americano. El sueño americano está vivo para todos sus hijos, con la promesa de una vida mejor. Qué inspirador. Enfatiza la esperanza y la oportunidad. Sí, se trata de esforzarse por alcanzar el éxito y la realización. ¿Crees que todos tienen las mismas posibilidades de lograrlo? Lamentablemente no todos tienen las mismas oportunidades, pero muchos aún así se esfuerzan. Es cierto, es importante apoyarnos mutuamente en ese camino. Por supuesto, el apoyo de la comunidad puede tener un impacto significativo. Creo en ayudar a otros a perseguir sus sueños. Juntos podemos ayudar a que el sueño de muchos se haga realidad. Lección 29. Viajes futuros. Sí, cruzamos los dedos para que nuestros próximos viajes tengan cielos solados y despejados. Por supuesto, el buen tiempo puede hacer que un viaje sea mucho más agradable. ¿Tienes algún plan específico para tu próximo viaje? Estoy pensando en visitar la costa. Me encanta la playa. Suena perfecto. El océano es muy relajante. Sí, y disfruto de todas las actividades que puedes hacer allí. ¿Has planeado alguna excursión mientras estés allí? Me gustaría probar el kayak y quizás algo de snorkel. Esas parecen aventuras fantásticas. Lección 30. Equipo duradero. Por supuesto, tienen gran capacidad y también son más duraderos. Esto es importante a la hora de elegir equipos para uso intensivo. Sí, la durabilidad garantiza que duren más y funcionen mejor. ¿Has utilizado alguna marca específica que recomiendes? He tenido muy buenas experiencias con algunas marcas conocidas por su calidad. Qué bueno saberlo. Siempre es útil recibir recomendaciones. Sin duda, invertir en equipos confiables es rentable a largo plazo.
Por supuesto, vale la pena para evitar reemplazos constantes. Estemos atentos a las mejores opciones disponibles. Lección 31. Pasiones artísticas. Me encanta pintar y dibujar. ¿Y a ti? Me gusta hacer manualidades y joyas. Es un pasatiempo muy gratificante. Suena genial. Las manualidades dan pie a mucha creatividad. De verdad que sí. Me encanta experimentar con diferentes materiales y diseños. ¿Tienes algún tipo de joyería favorita para hacer? Me gusta especialmente crear collares. Pueden ser tan únicos. Genial. Apuesto a que cada pieza cuenta una historia. Sí, a menudo pienso en la persona que lo usará. Esto añade un toque especial a tus creaciones. Lección 32. Humor y risa. Cuéntame un chiste, me encanta reír. Claro, ¿por qué ganó el espantapájaros un premio? No sé por qué. Porque era sobresaliente en su campo. ¡Qué buena! A mí también me gusta reírme con las películas graciosas. A mí me pasa lo mismo. Siempre me alegran el día. Pienso que la risa es una excelente manera de aliviar el estrés. Por supuesto, es importante encontrar alegría en la vida cotidiana. Planeemos una noche de película pronto, será divertido. Lección 33. Aparatos culinarios. Estoy seguro de que estos gadgets mejorarán tus habilidades culinarias. Sí, se ven impresionantes. ¿Qué tipo de gadgets recomiendas? Creo que un buen procesador de alimentos puede ahorrarte mucho tiempo. Es cierto, pica y licúa mucho más fácil. Exactamente. Además, ahora hay gadgets para casi cualquier tarea culinaria. ¿Has probado alguna receta nueva con tus gadgets últimamente? Sí, preparé un batido delicioso con mi licuadora ayer mismo. Eso suena refrescante. Necesito probarlo también. Deberías. Es una excelente manera de consumir tus frutas diarias. Lección 34. Derechos legales. La policía no puede detener a una persona a menos que esté acusada de un delito. Ese es un principio legal importante. Protege los derechos individuales. Por supuesto, garantiza que todos reciban un trato justo. Ha habido casos notables relacionados con este principio. Sí, ha habido varios casos que cuestionaron detenciones ilegales. Qué interesante. Es fundamental defender la justicia en la sociedad. Exactamente. Comprender nuestros derechos nos ayuda a navegar por el sistema. Es empoderante conocer sus protecciones legales. Por supuesto, siempre debemos abogar por la justicia. Lección 35. Festival de las Luces. El Festival de las Luces se celebra con gran entusiasmo. ¿Cómo se celebra esta maravillosa fiesta?
Muchos decoran sus casas con luces y velas. Suena precioso. Debe crear una atmósfera mágica. Sí, y las familias a menudo se reúnen para compartir comidas e intercambiar regalos. Me encanta ese sentido de comunidad. Une a la gente. Por supuesto, celebrar las tradiciones fortalece los lazos culturales. Me encantaría vivir el festival algún día. Yo también. Sería increíble ver las celebraciones en persona.